Nosotros estamos en comunicación con la periodista Ana Clara Viñar. Viñar, muy buenas tardes. Aquí Lucila Trujillo y Julián Guarino la saludan. Buenas tardes para todos. Bueno, a ver. Una jornada intensa ha sido, el escrutinio aún continúa y solamente son algunos los datos que muestran esta ventaja que ya es inalcanzable por parte de Daniel Martínez a la calle Pou. Esto fue lo que pasó en las últimas horas. Y para muchos militantes ha sido una jornada de festejo, un festejo que no pudieron tener el domingo y que efectivamente se ha desarrollado en el día de hoy para aquellos que apoyaron la fórmula La Calle Pou, Beatriz Argimón. Muchos se acercaron a la Ciudad Vieja, donde está el directorio del Partido Nacional, y también se acercaron a la sede de todos, que era la sede justamente donde se reunían todos los integrantes del Partido Nacional en esta elección que comenzó por allá por junio con las internas y que terminó el fin de semana con el balotaje, que en realidad en algunos casos terminó el domingo y en algunos casos hay otras opciones que dicen que no. Lo cierto es que el domingo hubo dos festejos, uno por parte de Daniel Martínez y otro por parte de la calle Pou. Dos festejos en realidad no, dos discursos ganadores, claro, que en los hechos terminaron en un ganador real, ¿no? Que todavía, como ustedes decían, no hay datos oficiales porque en Uruguay la Corte Electoral lleva adelante el escrutinio definitivo siempre. O sea, esto que se está haciendo se hace siempre, no porque haya sido reñido el resultado, sino porque se realiza siempre. Primero se hace un escrutinio primario y después se hace el escrutinio definitivo, donde se incluye el escrutinio de los votos observados, que habían sido muchos y que además había una diferencia entre los candidatos, una ventaja por parte de la calle Pou de 30.000 votos, casi 30.000 votos, un poquito menos, que había que efectivamente discernir quién era el ganador, ¿no? Pero tuvimos empate técnico un rato y eso hizo complejo. La elección estuvo hasta altas horas de la noche. Ana Clara, quiero preguntarte por el clima que se vive allí en Uruguay, si había expectativa con respecto a este escrutinio definitivo o si ya se lo daba por victorioso, por ganador a la calle Pou, y por otro lado si hubo algún mensaje por parte del propio la calle Pou o de Daniel Martínez a propósito de esta información que estamos compartiendo. Bueno, por un lado, en realidad, desde el Partido Nacional era prácticamente un hecho, o sea, era un poco de cautela y esto de no embanderarnos antes de que estén los resultados reales, porque uno nunca sabe. Era casi imposible, la verdad, que se diera vuelta el resultado, porque yo ya te digo, era necesario que el 90% de los votos observados fueran efectivamente para Daniel Martínez, el candidato oficialista. Era muy difícil, pero había militantes frente amplistas que decían, bueno, casi imposible, no es imposible. Por otro lado, los militantes del Partido Nacional decían, no, es imposible, el casi ese es como que no significa nada. Y en los hechos, claro, lo que sucedió fue que hubo dos discursos ganadores y desde el comando, sobre todo, y la militancia del Partido Nacional, reclamaban que alguien dijera que la calle Pou era efectivamente el presidente electo, aunque la Corte todavía le queden algunas horas de trabajo y es probable que en el día de mañana llegue a tener todos los circuitos escrutados, los votos observados, anulados, revisados y demás. Pero bueno, en los hechos lo que sucedió fue que ese mensaje de decir la calle Pou ganó, efectivamente llegó en las últimas horas, sobre el mediodía. El candidato oficialista, Daniel Martínez, emitió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a la calle Pou en el que le decía que la tendencia se había convertido en algo que no se podía cambiar y que efectivamente saludaba al presidente electo, Luis Lacalle Pou. Y por otro lado también anunciaba que en el día de mañana va a haber un encuentro entre ellos para avanzar y un encuentro también de amistad, porque aquí en Uruguay, más allá de que hay competencia, también hay mucho diálogo. Entonces este mensaje se dio en las últimas horas, la calle Pou también lo agradeció por las redes sociales, dijo muchas gracias y no ha hecho ningún mensaje así como soy el presidente de la República, ha sido muy cauto, muy moderado en esta elección. Recordemos que en realidad Luis Lacalle Pou tiene 46 años y fue electo diputado por Canelones con 26 años, es decir, hace 20 años fue legislador por primera vez y en las elecciones pasadas
en realidad él había sido candidato a la presidencia también y no había podido acceder a ese nuevo cargo en representación de nuestro país. Ahora sí cambió un poco también la campaña, el tono de la campaña y cómo se manejó en la misma, y bueno, con una coalición también nueva, porque el Frente Amplio, que es el partido que está hoy por hoy en el gobierno, hace 15 años, era un partido que es una coalición con 50 años de experiencia. Pero lo que sucedió es que también la elección estuvo muy reñida, es más, en octubre el partido que ganó fue el Frente Amplio, pero como aquí se necesita 50% más un voto, es decir, mayoría especial para efectivamente nombrar a alguien presidente, hubo que ir al balotaje. Y bueno, y esto sucedió, pero para el balotaje lo que pasó fue que se creó una nueva coalición, que es la coalición en realidad, algunos le dicen la coalición multicolor, el partido multicolor, que efectivamente está liderado por Luis Lacalle Pou. Entonces algunos dicen, bueno, ganó Lacalle Pou, pero en realidad ganó una nueva coalición, ¿no? Que se está estrenando y que va a asumir la presidencia el 1 de marzo. Claro, Ana Clara, te hago una pregunta muy breve en lo que tiene que ver con la relación con la República Argentina, porque hoy ya se empezó a nombrar a un posible ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, hablo de Ernesto Talvi, que había criticado en su momento el posible regreso del peronismo a la presidencia de la Argentina, algo que terminó ocurriendo. ¿Qué sabés de Talvi? Si la agenda del Mercosur está en este momento en la prensa uruguaya. Bueno, en realidad lo que sucede es que Talvi era en realidad el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, uno de los dos candidatos que en la interna fue electo justamente el candidato del Partido Colorado de cara al mes de octubre. Lo que sucede es que en realidad Ernesto Talvi es economista, ha avanzado mucho en el tema de la educación y sería nombrado en el futuro gobierno de Lacalle Pou como canciller de la República. En el caso sobre todo, la línea que tiene que ver con Lacalle Pou y esta coalición multicolor está posicionada más sobre el centro derecha. Y en general lo que ha pasado es que han cuestionado cómo se ha manejado la política exterior del Uruguay respecto, por ejemplo, a la situación de Venezuela, de si era una dictadura o no. Se le exigió al gobierno del Frente Amplio de algún modo que se pronunciara en ese sentido. Lo que ha sido en general con el tema del Mercosur y también con Argentina, en realidad ellos estaban más alineados al gobierno de Mauricio Macri, claramente. Sí. Es más, cuando Alberto Fernández estuvo en Uruguay, sí, ellos cuestionaron un poco de este contacto que tuvo Alberto Fernández con Daniel Martínez. Bueno, es importante, ¿no? Mencionar, Ana Clara, es importante mencionar también la situación del Mercosur, sin ninguna duda. Me parece que va a ser materia de aquí en adelante, tanto para Lacalle Pou como también para el propio Alberto Fernández, que asume en algunos días nada más. Y por supuesto está Jair Bolsonaro ahí en el medio, que tiene la conducción del país más importante, que es Brasil en términos económicos, el que tiene quizás también la responsabilidad más grande. Muchísimas gracias, Ana Clara, ha sido muy amable. Bueno, que pasen muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.